Soy Pilar Roca, estoy hablando desde Lima, Perú. El 4 de noviembre recordamos la gran gesta revolucionaria que inicia en 1780 José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido históricamente como Túpac Amaru, y su esposa, doña Micaela Bastidas Puyucagua. Es importante que nosotros recordemos porque esta fue una revolución anticolonialista, antiimperialista. Ellos lucharon para sacar al rey de España de estos territorios. Acuérdense que estos territorios no solamente era el Perú de hoy, estos territorios eran también la Argentina, era Colombia, era Bolivia, Nueva Granada, en fin, eran territorios muy extensos que habían formado los virreinatos del Perú y del Río de la Plata fundamentalmente, y la Capitanía General de Chile también. Entonces, Túpac Amaru y Micaela luchan por volver a un Tahuantinsuyo, por desterrar al imperio español que había cambiado nuestro sistema de vida, y de una vida dedicada a la agricultura, nos habían puesto una vida dedicada a la extracción minera y, por supuesto, la importación, la exportación de materias primas que son los minerales. Esto es contra lo que se revela tanto Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Es falso la posición de aquellos que dicen que Túpac Amaru no quería la independencia de España. Sí, Túpac Amaru, en el bando de Silos encontrado en Colombia en 1780, ya está diciéndonos que los reyes de Castilla nos tienen tomados nuestros territorios, y dice que a sus vasallos que no le rindan ninguna pleitesía al rey de España, y a los curas también los amenaza por usar los púlpitos y los lugares eclesiásticos para pregonar contra la gran revolución que él plantea. Este es un Túpac Amaru que ha sido negado por la historia. Esta es una Micaela que también la historia, y más por ser mujer, la ha tratado de poner en la trastienda, diría yo. No, Micaela era una gran conductora de ejércitos. Ella estuvo en la vanguardia, pero también en la retaguardia. No, los historiadores oficiales que han seguido la corriente española ya consideran que ella era una mujer que se dedicaba prácticamente a dar comida a las tropas, pero eso es totalmente falso. Es cierto que ella se ocupa del avituallamiento de las tropas, sí, es verdad, ella lo hace, pero aparte de eso, ella conduce los ejércitos, ella se posiciona en los territorios liberados, ¿no?, y administra justicia. También nombra autoridades civiles y militares y eclesiásticas. O sea, ella es una mujer totalmente comprometida. Ella compromete a sus hijos, a sus 3 hijos, en este proceso de revolución. Eso es otra cosa importante. Nunca se ha hablado de la familia Túpac Amaru. Es decir, los Túpac Amaru como familia quisieron una revolución, un cambio de sistema en este país. Por eso, por un lado está José Gabriel, que es el que se conoce, y le llaman Túpac Amaru, porque pertenece a la panaca de Túpac Amaru, y está Micaela, pero están sus hijos también, como es Fernando el pequeño, que siempre acompaña a la madre en todo su accionar, pero está Mariano, que conduce ejército junto con su padre, y también Hipólito. Hipólito va a ser colgado en la misma plaza y hacen que Micaela vea, ¿no?, el colgamiento de su hijo, ¿no? Y Mariano va a escapar en ese momento, no lo atrapan. Posteriormente lo van a atrapar, lo van a deportar y lo van a mandar en un barco, y él desaparece en Brasil, ¿no? Entonces, tanto José Gabriel como Micaela son personajes históricos, ¿no?, que han luchado por una rebelión, por una independencia, se han rebelado para lograr la independencia de estos países, ¿no? Eso la historia oficial ha tratado de soterrarlo, ha tratado de que no sepamos. Por eso, en la sentencia que se da a Túpac Amaru, ¿no?, se prohíbe el habla del quechua, se prohíbe el vestido, los trajes, se prohíbe todo. El idioma oficial, que el quechua, deja de ser un idioma, ¿no?, y pasa a ser el idioma oficial solamente el español.
Entonces, estas cosas se hacen, ¿no? Y Micaela es doblemente atacada, diría yo, porque es un ataque que se hace contra ella, uno, por su condición de revolucionaria, y dos, por su condición de mujer. Por eso, en la sentencia de doña Micaela dice, hay que ajusticiarla de tal manera que cause horror y espanto, para que ninguna de estas vuelva a hacer lo que ella ha hecho, es decir, para que ninguna vuelva a ser revolucionaria. Esto es una sentencia que se da contra Micaela, aparte que se castiga hasta la cuarta generación, es decir, se prohíbe hasta la cuarta generación de los Tupac Amaru, ¿no?, tener bienes y los privilegios que tenían como casta incásica, de nobleza incásica, ¿no? Es decir, se prohíbe, se castiga hasta los no nacidos, porque si tenemos en cuenta que José Gabriel tiene más o menos unos 40 y tantos, que los hijos tienen 20, bueno, han podido tener nieto, ¿no? Pero ya el nieto no ha podido tener otro hijo. Entonces el castigo es tremendo, porque es hasta los no nacidos que se le castiga. Se castiga a todo aquel que se llama Tupac Amaru, o que viene a constituir parte de la panaca Tupac Amaru. Por eso es que se les trae en la llamada Caravana de la Muerte desde Cusco hasta Lima para ser deportados a España. Y ahí en esa caminata, amarrados, ¿no?, y pasando fríos, entran por punas inmensas de 4.000, 5.000 metros de altura, sin comida, sin abrigo, la gente va muriendo. Entonces, pero esa es una forma que ellos tienen para ir contra la familia Tupac Amaru. Por eso yo digo y pido que se estudie Tupac Amaru, se estudie la importancia de este hombre que plantea una revolución continental. Él no plantea una revolución localista, sino continental, porque incluye todos los territorios. Es necesario que se estudie Tupac Amaru en las universidades, que las facultades de historia, que las facultades de antropología estudien a Tupac Amaru y a su familia, porque esto es una familia, no es una persona individual. Claro, había un jefe y el jefe era José Gabriel, ¿no? Pero es importante que se tome al conjunto, a todo el conjunto, para lograr entender parte de nuestra historia, porque ellos son parte de nosotros y parte de nuestra historia. Eso es lo que yo podría decir, estas palabras, ¿no? Porque el 4 es el grito de tinta, es el día que se toma preso al corregidor Arriaga, ¿no? Lo van a justiciar una semana después, pero ahí comienza, aquí comienza toda la gesta, y si comienza a visibilizarse la gesta tupacamarista, ¿no? Muchas gracias por escuchar y hasta cualquier momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a todes. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Sandra. Bueno, Sandra y Lorena allí en México son alrededor de las 5:30 de la tarde y en Perú alrededor de las 6:30. Acá en Argentina, que estamos desde la ciudad de Buenos Aires, y Marcos desde la ciudad de Córdoba, son las 20:15, con una jornada acá en la ciudad porteña de mucho calor. No sé cómo están ustedes, invitades, querides. Bueno, por aquí un poco de lluvia y la verdad que viene bien porque Córdoba está azotada y asolada por el tema de los incendios, así que bueno, por lo menos el clima colaborando un poco con esa situación bastante preocupante. Lorena y Sandra, ¿cómo están allí? ¿Cómo está el clima en vuestras ciudades? Bueno, pues, perdón. Sí, Lore. Bueno, pues acá en México, yo vivo en la Ciudad de México y pues está muy bien el clima, está muy agradable, no hace frío, está muy bien por acá. Excelente. Y Sandrita, vos estás en Cusco.
Buenas noches, Verónica, amigos queridos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí oscureciendo en Cusco, hemos tenido una ligera lluvia durante la tarde, pero allí todo bien porque nuestra Pachamama se alegra cuando hay la lluvia, ¿verdad? Y ese es el producto que nos da para alimentarnos. Bueno, decidimos iniciar este programa, La Chispa Mediática, el programa número 37 y el número 3 desde que lo estamos haciendo de manera autogestiva, con Lideresas Unidas, organización de la cual todas somos partes aquí las presentes, integrantes de Agrupación de Derechos Humanos, Arte y Cultura de Mujeres. Marcos Mori es un compañero también de nuestra agrupación, y decidí empezar este programa con las palabras de, para mí, la gran lideresa, artista, escritora, historiadora, guionista y productora, Pilar Roca, que nos enaltece, que nos trajo unas palabras en este día tan especial que decidimos hoy conmemorar en honor a nuestros ancestros por las festividades y celebraciones, reivindicaciones que se están dando en toda nuestra patria grande, en nuestra América, en nuestra Vía Yala, en relación a los ancestros, a nuestros difuntos queridos, a nuestros seres queridos que hoy no están físicamente, pero están espiritualmente. Y por qué no evocar al comienzo a los más grandes que supieron un 4 de noviembre de 1780 iniciar una revolución, como bien dijo Pilar, no local, sino intercontinental, liberarse del yugo colonizador de los conquistadores españoles que querían usufructuar y someter a nuestra madre tierra, a Vía Yala. Así que me meto con este tema un ratito con Sandra, luego pasamos a hablar, presentar lo que vamos a desarrollar en el segundo bloque con Marcos Mori, y quiero hacer hincapié con Lorena Gutiérrez en las festividades y celebraciones con respecto a México, que es pionero y cuna de estos tributos a nuestros ancestros y difuntos, y también hablar de nuestra lideresa espiritual de Lideresas Unidas, que es Fátima Barinia Quintana, la hija de Lorena Gutiérrez, que hoy vamos a conmemorar. Así que tenemos un programa un poquito extenso, pero contundente, y les pediría a ustedes, mis tres invitados, que estén presentes a lo largo de estos bloques como vamos a ir estructurando, ¿de acuerdo? Bueno, Sandra, te hemos invitado porque sos miembro integrante y referente, líder de Micaela Bastidas Piuducagua, Confederación de Mujeres, en representación también de Gloria Villena, su secretaria general, y como escritora, docente peruana que sos, habiendo escrito también muchos cuentos en honor a Micaela Bastidas. Te cedo la palabra para que en este inicio de nuestro programa nos cuentes un poco acerca de Micaela y lo que tenías preparado para tu exposición. Bueno, sin más que exposición, de repente es hablar un poquito de Micaela como una mujer tan importante en el levantamiento de 4 de noviembre, ¿no? El cual hoy día conmemoramos los 241 años de aquel levantamiento, ¿no? Se habla muy poco, hermanas, de nuestra madre y hermana Micaela Bastidas, ¿no? De lo cual yo debo de mencionar, ¿no? Hay cosas que están perdiéndose en el tiempo. Se dice que Micaela era relativamente alta, de una belleza sin igual, con un garbo y atractivo fenomenal. Tenía la piel canela, los cabellos largos y negros ondulados, el cuello largo y erguido. Era una mujer inteligente, sublime y amorosa, aguerrida, símbolo de dignidad, de honor, ímpetu y palabra. También se dice
que era una jinete excelente, que hablaba el runasimi, nuestra lengua mater, mas no el castellano, pero sí entendía el castellano. No sabía escribir, tampoco firmar. Su esposo, Tupac Amaru, fue quien le enseñó letra a letra a escribir su nombre. Era su firma. Algunos libros dicen que era una joven de condición humilde y que a la muerte de su padre ella se quedó a vivir con los parientes de su papá. De su madre no se sabe casi nada, solo que era de Apurímac. Aquellos tiempos, Micaela miraba su pueblo, los pueblos que estaban a su alrededor, como son Tinta, Surimana, Tungazuca y otros pueblos, eran hermosos, con quebradas vestidas de verdes praderas, las punas alfombradas de ichu, los apus vestidos de blanco, los ríos y lagos hermosos, los ríos y lagos en las noches brillantes como la plata, y en el día conjugaban con el destellante sol, y ambos parecían el oro. Nuestra hermana y madre había visto por años la injusticia y el sufrimiento de nuestros pueblos. Posiblemente esa fue la escuela que forjó para que ella tenga el carácter y se enfrente aguerridamente y con firme convicción en una lucha constante, en una lucha que desembocó en esta gran revolución de la que hoy hablamos. Aquellos tiempos, los hombres eran llevados a las minas en largas columnas, caminando descalzos, encadenados. Las cadenas eran puestas en los cuellos, y si alguno se atrevía a morir, porque era un atrevimiento morir en el camino, estando ya con grilletes en el cuello, ¿no? Por caminos abruptos los llevaban, los atravesaban en el cuello con cadenas, y si alguien moría, los arrastraban. Pero era más fácil cortar el cuello que arrastrar al muerto. A los que no querían ir, los amarraban del cabello a las colas de los caballos, para que así se emprenda el camino. Y si alguien escapaba o intentaba escapar, al encontrar al hombre lo mataban. Y si reclamaban o alzaban la voz, hacían matanzas colectivas. Una vez llegados a sus destinos, nuestros hermanos, sin descanso tenían que incorporarse al trabajo en las minas, en los obrajes. Y si era en las minas, no había muchas posibilidades de que salgan, porque estaban internados sin ver la luz del sol durante semanas. Así los hacían trabajar sin alimento ni descanso. Las mujeres, los ancianos y los niños vestían su corazón de luto, porque ya sabían que ante la partida de algún hombre de la casa, estos ya no volverían, porque muchos morían en el camino, y al volver era designio ya que morían. En los obrajes la gente empezaba a trabajar del amanecer al anochecer. Tenían que llevar su propio fiambre para no causarle perjuicio en la economía de los patrones. Y si no concluían sus tareas, eran castigados. Les ponían cepos en los pies. Esta era la injusticia que veía Micaela. De lo que les pagaban, que era $1, una mísera suma, ni siquiera completo muchas veces. La otra mitad lo hacían en productos que ya estaban malográndose. Estos le causaban enfermedades, les causaban muerte a nuestros hermanos. Entonces, el pago de los impuestos también era obligatorio, inclusive la gente que trabajaba en las minas.
Aún trabajando en las minas, el dinero que cobraban tenían que pagar impuestos. Aquel tiempo, en los obrajes, en los cañaverales y en los algodonajes, también si alguien intentaba escapar, soltaban a los perros para que así estos puedan cogerlos y destrozarlos, aquellos que osaban escaparse. Los únicos bien tratados tal vez eran los cocheros o las mujeres que servían en las casas, aquellos esclavos que se convirtieron pues en prácticamente en algunos momentos enemigos de nuestro propio pueblo. En los pueblos también existían una especie de sacristanes, eran como fiscales que se encargaban de llevar las cuentas de cuántos nacían, cuántos morían y cobraban derecho de todo ello, ya sea por bautismo o ya sea por entierro. Aquellas personas que no llegaban a pagar el derecho de sepulcro, ¿no? Para poder sepulcrar a sus muertos, al muerto lo sepultaban con una mano afuera, y al que era muy pobre lo ponían de cabeza. Así, esas cosas veía nuestra hermana Micaela. Al llegar el Día de los Muertos, que hace poco hemos pasado, lo que hacían era recoger las calaveras de los caminos junto con todos los huesos que encontraban, para así poder hacer misas y que los vecinos tengan que pagar. Estas eran tremendas injusticias que veía Micaela. Es decir, habían obligaciones de trabajar en los obrajes, en las mitas, de obedecer los repartimentos, de pagar impuestos a los frutos de la Pachamama, a las bayetas, a las jergas, a pagar derechos parroquiales, a pagar las nuevas contribuciones. Es así que nuestra hermana Micaela levanta su voz de protesta. Es de concluir que por todas estas razones, ella inicia esta lucha junto a su esposo Tupac Amaru, al lado de él. Entonces, se veía pues mucha injusticia, mucha tristeza en nuestros pueblos, mucha gente que para no querer ver sufrir a sus hijos, lo que hacía era matarlos a sus propios hijos, comerse hierbas para que se puedan morir y no pasar estos padecimientos. Se dice que había pueblos que tenían hasta 100,000 habitantes y al final había entre 200, entre niños y ancianos, porque los jóvenes eran llevados a las mitas, a las minas y a los obrajes. Ante esta inhumanidad, Tupac Amaru, que hasta entonces se había visto obligado a enviar gente de Pampamarca, Tungazuca y Suimana a las minas, por fin se negó a seguir haciéndolo. Y así otros curacas lo hicieron. Por tal motivo, este malvado, cruel y envidioso Arriaga, que por su causa además murieron muchos, porque este cobraba sin misericordia, cometía los peores delitos y nunca estaba conforme con nada, amparado en su autoridad, decía que era una rebelión negarse a enviar más gente a las minas, y alguna vez manifestó su deseo de enjuiciar y ordenar que lo maten a Tupac Amaru, porque este recaudaba muy poco. Entonces, Tupac Amaru pues era querido, ¿no? Por la gente, no solo por el pueblo, sino también por los españoles. Y por los pobres del pueblo, porque ayudaba cuando se encontraban en dificultades para el pago de sus impuestos. Entonces Micaela opinaba pues que este Areche era pues un delincuente oficial y había sido excomulgado inclusive por este obispo moscoso, ¿no? Por sus faltas. Pero ¿cómo era aquellos tiempos? Tal vez se asemeja un poco o tal vez mucho, ¿no? En estos tiempos a lo que pasa en Perú, ¿no? Perdonan desde arriba, ¿no? Todas las injusticias que vemos. Entonces la historia se repite. Por eso es importante conocer
nuestra historia. Es así que al ver tanta injusticia, un 25 de mayo, Micaela se casa con Tupac Amaru, aproximadamente a los 16 años de edad. Se dice que ella no era de una familia que ostentaba riqueza, sino era una familia humilde, ¿no? Entonces, muchas personas miraban con mal ojo que Tupac Amaru se haya fijado en ella, ¿no? Pero se casaron y emprendieron esta gran revolución que todavía no terminamos, diría yo, porque ahora seguimos bajo un yugo. Entonces, la corrupción, la injusticia, el abuso, el robo, era pan de cada día. Año tras año los tributos mataban prácticamente a la gente y obligaban a pagar por niños, por ancianos, por minusválidos, por vivos, por muertos. Y como no se podía con qué dinero pagar las deudas, se heredaban inclusive a los hijos, a los nietos. Es así que prácticamente se quitaba el pan de la boca de nuestros hermanos. Y mientras José Gabriel, una vez ya habían iniciado la revolución, mientras José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru, viajaba para levantar a los pueblos, Micaela era quien asumía el cargo de administrar las cuentas, el pago de los salarios de la gente. Y con dolor muchas veces tenía que, antes de que se inicie la revolución, tenía que enviar gente a las minas. Era tan doloroso. Es todo eso posiblemente lo que impulsó a que haya el levantamiento. Gracias. Fueron Sandra. años de corrupción realmente. Sandra. Entonces se emprende en la lucha con Tupac Amaru. Ella se queda, administra todo lo que había dejado Tupac Amaru. Se dice que hasta en su queperina, que es una manta que las mujeres en los Andes llevamos nuestras cargas, ella llevaba las municiones, ¿no? Y administraba todo eso, organizaba el ejército, ¿no? Y en esta lucha también estuvo Cecilia Tupac Amaru, Tomás Aquito Condemaita, grandes mujeres de las cuales ya no se habla en estos tiempos y a las cuales también tenemos que reivindicar, porque ellas estuvieron, ellas se levantaron junto a nuestra hermana y madre Micaela, sin miedo, dejando a sus niños al cuidado de la mamacha Marcela Castro, ¿no? Y fue más grande el amor que se profesaba al pueblo, a la liberación de nuestros pueblos, ¿no? Que tenían que dejar a sus niños pequeños, a sus hijos pequeños, ¿no? Durante el juicio que se hizo a Tupac Amaru y a Micaela, por ejemplo, se dice que prácticamente los excomulgaron, ¿no? Porque fueron herejes, se les echó la culpa de que dinamitaron la iglesia, pero no fue así. Micaela días antes había emitido un bando que estaba pegado en la puerta de su casa, en donde ordenaba que se pongan cruces en las monteras y en los sombreros de la gente, como signo de su religiosidad, de que eran católicos, de que creían en Dios. Sin embargo, eso no se tomó en cuenta por este obispo moscoso, que dicho sea de paso, fue un hombre que soliviantó para que se ahorque a Arriaga. Pero con el transcurrir del tiempo excomulgó, organizó a los internos de
que iban a ser curas para enfrentar. Prácticamente hizo un ejército con ellos. Entonces, esas cosas no se dicen, esas cosas hoy en día en los libros no existen, está desapareciendo, y es tarea de nosotras, de las mujeres, reivindicar a nuestra hermana y a nuestra madre Micaela Bastida, a nuestro padre Tupac Amaru, a nuestros hermanos Hipólito, Fernando, Mariano, a todas las mujeres, a todos los hombres, a los ancianos que iban en primera fila delante de los jóvenes para servir ellos de escudo ante las balas del enemigo. Querida es nuestro Sandra, deber reivindicar, hermanas. querida Sandra, Querida Verónica, creo que hasta allí. Sí, ¿me escuchás, Sandrita? Porque viene, por ahí hay un pequeño delay y no me escuchás. Te veo muy conmovida porque no es para menos. Hoy es esta jornada y agradecemos tu sentir, tu emoción, tus palabras. Justamente como decía Pilar Roca recién en el video que nos envió el audio y que editamos desde aquí con fotografía de la película Tupac Amaru, que dirigió Federico García Hurtado, su esposo, gran cineasta de toda nuestra patria grande del Perú. Sandrita, tu evocación, y como decía bien Pilar Roca, es urgente que en las universidades, en las escuelas, en la educación, se empiece a difundir y estudiar esta historia para poder realmente poner en marcha el proceso de descolonización tan querido desde nuestros ancestros y tan solicitado y necesario para lograr una verdadera soberanía de nuestro continente. Sandrita, agradezco tu exposición y le voy a pasar la palabra a Marcos, que nos va a venir a hablar hoy vamos a hacer un contrapunto en un ratito sobre la literatura, el arte evocativo de toda esta temática también por los grandes escritores como Alejandra Pizarnik, Edgar Allan Poe. Hoy estamos en una semana de celebraciones y festividades honrando a nuestros seres queridos, a nuestros ancestros. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Debo ser sincero, es difícil egresar, digamos, de esa potente expresión, ¿no?, de Sandra, realmente, y ese sentir tan sincero, ¿no? Conmueve verdaderamente, así que le agradezco a Sandra que nos haya hecho llegar esa mirada que comparto, pero que a la vez es propia de ella, por supuesto, ¿no? y de su creatividad aportada al hecho histórico, ¿no?, tan importante, ¿no?, en esto de crear y recrear también, ¿no?, siempre. Creo que es un poco la tarea. Así que bueno, Verónica, estoy aquí un poco en este momento impávido, inmóvil. No sé si querés que hablemos un poquito de arte o de algunos pensamientos o cuestiones de una filosofía de rampante y de bajo vuelo, que es la que me permite mi saber, que no es demasiado extenso, por supuesto. A mí me gustaría mencionar que vos sos abogado, sos escritor, sos poeta y también estudiante de esoterismo y astrología. Y mencionar también que tenés una poesía muy especial, muy, como digo yo, alquimista de la palabra, porque haces un tributo también, hay ahí algo y de influencias que yo siento, percibo con respecto a los grandes escritores que disfrutamos y que deleitamos, a los poetas malditos, ¿no? A Pizarnik, a Poe, a Baudelaire. Me encantaría si podés hacer
brevísimo bloque, porque me voy a ir con vos hacia el final para hacer una conclusión de lo que nuestras compañeras van a decir y para de alguna manera evocar a nuestros maestros escritores, pero si pudieras leer o recitar o relatar algo escrito tuyo para hacer el paso y darle la presentación a Lorena. Bueno, Verónica, está bien, vamos a leer dos breves viñetas, que son algunas cositas que escribo en redes y que me parecieron importantes en esto de la cuestión ritual, ¿no? Y la relación, creo yo, y lo importante, creo que más que nunca en esta época, tomando palabras de Sandra, ¿no? Creo que venimos vaciando de sentido la vida, entonces cuidémonos también de que no vacíen de sentido la muerte, ¿no? O sea, creo que vivimos en una época de banalización, en donde la vida se ha vuelto algo... No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero hay un celular que está acoplando. Mutiémonos, así lo dejamos hablar a Marcos. Simplemente eso, Verónica, que bueno, creo que hay que sostener los rituales y volver a dotar de sentido, ¿no? Incluso la muerte como una situación de pasaje, ¿no? O sea, como, no como algo, como ese legado por allí más occidental que pone a la muerte en un lugar como muy incómodo, ¿no? Para atravesar, ¿no? Sino dotarla de sentido, y creo que ahí el arte tiene una función muy importante. Pero bueno, a tu pedido voy a leer dos brevísimos escritos. Quiere la noche al que observa el esplendor naciente, al que responde como ave de agua, olvidando los cuchillos solitarios de la era. Quiere la noche al que agita su sombra absurda, al que oficia de fuego guía en la caverna, olvidando la tristeza numerada de la escena. Quiere la noche al ser desnudo, al último llegado, al sabio de la nada implacable. Quiere la noche tu rostro emergiendo, la palabra. Bueno, ese es uno, y ahora si querés leemos alguna cosita más, también muy breve, que también tiene que ver con una reflexión sobre la palabra y ciertas imposibilidades y ciertas cuestiones que hoy nos tienen un poco sujetos y fragmentados, digo yo, ¿no? Sobre todo en la creencia. Toda palabra miente. La verdad no puede ser expresada. Desde el origen habitamos un fracaso, una desesperación, un naufragio. Si no conocemos esto y creemos lo otro, sostendremos una moneda opaca en la extensión solar del plexo. Por eso, los poetas tiemblan, sabiendo en su oficio que próximos a una verdad, la pierden. Magnífico, bueno, Verónica. Magnífico, muy sentido y, como digo yo, sublime es tu poesía, porque de alguna manera, siempre leyéndola, me pone en la esfera de lo sagrado. Y la esfera de lo sagrado nos transporta a evocar a nuestra Marcos, a nuestra lideresa espiritual de Lideresas Unidas, Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, la hija de Lorena Gutiérrez Rangel, quien está aquí, con quien casualmente ustedes tres, Sandra, Lorena y Marcos, vuelven a compartir programa que cuando empezamos por los primeros de Tejiendo Nuestra Historia, estuvieron también allí. Se dio así,
al azar, pero como casi alquímico. Hola Lorena, ¿cómo te va? Sé que estás en plena lucha, en una actividad permanente por la reivindicación del caso de Fátima y que estuvieron también en distintos palacios e instituciones gubernamentales de México y del mundo, haciendo la evocación a los seres queridos y a las niñas y a las mujeres víctimas de feminicidios. Así que hoy este programa va dedicado a Fátima y a ellas. Te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo se han desarrollado estas conmemoraciones, en qué situación está la causa también, y que nos cuentes el lanzamiento de ese genial documental que han hecho sobre tu historia personal. Con ustedes, Lorena Gutiérrez Rangel. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, Verónica. Gracias por la invitación. Bueno, pues mira, con respecto a la conmemoración más, nosotras las mamás de víctimas de feminicidio, más lo vemos no como algo que tuviéramos que festejar, es como conmemorar. Pues yo en lo personal te comento que hemos estado las mamás de víctimas con varios colectivos en varios lugares colocando ofrendas. A mí en lo personal no me gusta colocar a mi hija, pero pues no quiero diferir de las opiniones de mis demás compañeras, porque pues yo pienso, Vero, que mi hija no es una muerta. Mi hija fue asesinada. Los altares, las festividades para los muertos acá en México son para los muertos, no para las asesinadas. Mi hija Fátima fue asesinada, no tendría por qué estar en un altar, ¿sí? Pero bueno, pues para no diferir de mis compañeras, he acompañado y he permitido que se ponga la foto de Fátima en altares, y yo acudí junto con mi familia igual al panteón, al lugar donde sepultamos a Fátima y a Dani, a poner estas ofrendas que nosotros ponemos, como son flores, cruces de cempasúchil. Tú sabes que acá en México también se vela desde el 31, se espera la llegada de los niños que se van. Entonces, desde el 31 tenemos que ir a arreglar las tumbas de nuestros hijos, y posteriormente acudimos, por ejemplo, yo en el caso de Fátima, a poner un altar sin la foto de mi hija en el memorial que se puso en la Plaza de los Mártires en el Estado de México frente a Palacio de Gobierno. También se puso en todas las letras que hay que dicen Estado de México, se pusieron más de 700 fotos de mujeres y niñas desaparecidas en el Estado de México en lo que va de este año, para recordarles que ellas no tenemos por qué festejarlas. Las conmemoramos porque son desaparecidas. Esperamos que en algún momento aparezcan todas las mujeres y niñas que se pusieron en esas letras del Edomex. De la misma manera, hemos estado acompañando a través de estos días que se conmemora y se festeja acá en México a los fieles difuntos. De todas estas maneras en las que se conmemora el 1 y el 2, el 1 y el 2, el 1 y el 2 de noviembre, Día de Muertos. Para mí es muy triste, Vero, porque como tú sabes, apenas va a ser un año de que me asesinaron a mi Dani. Y apenas el 12 de octubre se dio una sentencia condenatoria para el tercer asesino de mi hija. Ese tercer asesino que siempre, desde el 2015 hasta este 12 de octubre, fue beneficiado, y de alguna manera quiero decirles que fue protegido él
y siempre se le dieron beneficios y por esto se retrasó tanto. De alguna manera este tipo, el 8 de junio del 2017, lo dejaron en libertad y nosotros, junto con los abogados del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, logramos que nos dieran una reposición de sentencia de un tipo al que ya habían declarado inocente y que estuvo libre un año. Se volvió a detener a este sujeto porque se logró esa reposición de sentencia. Y finalmente, este 12 de octubre del 2021, fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de mi hija Fátima. Esto no quiere decir, Vero, que yo estoy feliz, porque esta sentencia debió de haber sido el 8 de junio del 2017 y mi hijo Daniel no debió de haber muerto, no debió de haber sido asesinado y sin en cambio ahora estoy también exigiendo justicia por el feminicidio, por el asesinato de mi hijo Dani y por el feminicidio de Fátima. Si bien dieron una sentencia de prisión vitalicia, todavía tenemos que esperar a que ratifiquen esta sentencia vitalicia, porque aquí en México tienen derecho a apelar. Entonces, todavía esperamos la apelación y el resultado de esta apelación y posteriormente también el feminicida de mi hija tiene derecho a un amparo. Entonces, todavía no podemos decir que la sentencia es una sentencia ya fija. Todavía tenemos que esperar, Vero. De esto es de lo que te puedo hablar hasta el momento. Y con respecto a las festividades, pues también, lo que te quiero comentar también es que en México ya rebasamos las más de 11 mujeres asesinadas diariamente. El gobierno sigue siendo omiso y indolente. Sigue habiendo corrupción, ineptitud, impunidad. Todo eso sigue habiendo aquí en nuestro país. Yo esperaría que en algún momento parara. Mi lucha es porque ninguna niña, ninguna mujer, Vero, vuelvan a sufrir hasta su último aliento, como sufrieron mis hijos por preservar su vida y no lo lograron. Por eso es mi lucha, porque las mujeres tengamos la seguridad de que vamos a salir de nuestra casa y vamos a regresar con vida. Estamos viviendo en un contexto de violencia extrema aquí en nuestro país. Yo sé que no solamente es aquí, que es en todo el mundo, que esto ya nos ha rebasado y que no tenemos las mujeres ni seguridad ni garantías de absolutamente nada. Esperamos que con estas luchas que hemos emprendido las mujeres por tener acceso a la verdad y a la justicia, logremos esa seguridad en algún momento para todas las mujeres, no solamente en México, sino en todos los países, en América y en Europa, porque no es solamente nuestro país, Vero. Por eso es nuestra lucha y espero que en algún momento esto cambie. Pues yo sigo con esta lucha. Las festividades, pues para nosotros son días de tristeza, ¿sí? Y pues no festejamos, conmemoramos y pues nuestras hijas, las mujeres y niñas asesinadas en nuestro país, no deberían de estar en esos altares, porque ellas no murieron, ellas fueron asesinadas, Ver. Eso es una notable diferencia. Con todo el respeto del mundo, Lorena, quise hacer una evocación en este programa porque, como bien decís vos, a veces las celebraciones o festividades se banalizan y se toman como algo turístico y justamente para eso estamos las lideresas unidas del Avia Yala, ¿no? Para visibilizar lo que muchas veces no se pone en foco y hay que poner en foco que ante todo estamos hablando aquí todos los días en nuestras páginas de Facebook y en nuestro acompañamiento que nos hacemos como agrupaciones, por lo menos 6 o 7 novedades al respecto de feminicidios del día o de causas. Entonces, me pareció adecuado justamente invitarte en esta semana y rendirle tributo y homenaje a Fátima,
quien para todas nosotras, en donde esté, está en nuestros corazones y está su espíritu amparando a todas las mujeres de nuestra América. Así que agradezco, no quiero exponerte por demás porque sé que estás en una situación emocional muy sentida y delicada por todo lo que venís luchando, por los viajes que venís haciendo también, por los derechos humanos, porque sos una gran madre activista. Y no sé si querés comentar que el 19 de octubre se estrenó el documental en base a tu historia y a la historia de Fátima. A ver si la pantalla me deja compartir este cartel. Mientras nos querés mencionar algo de ese documental, Lorena, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, pero mira, el documental es un documental de... La directora del documental es brasileña. El documental se llama Nunca más seré la misma. Por supuesto, después de un feminicidio, de la manera que sea, el feminicidio, quien quiera que lo haya sufrido y quien quiera que viva un feminicidio, nunca más vuelve a ser la misma. En este documental se cuentan y se narran diferentes historias de mujeres que viven las diferentes violencias, ¿sí? La discriminación. Y la realidad es que para nosotros fue muy importante ver acá en México el documental, porque dentro del documental sale mi hijo Daniel. Daniel todavía estaba pues vivo. Nos grabaron en Monterrey, Nuevo León, en el lugar donde nos tenían, supuestamente en una medida de protección. Como tú sabes, mi hijo Daniel era un niño de 16 años que acudía a la preparatoria, y pues este documental acá en México es muy importante porque ahora lo vamos a presentar también en Nuevo León, en la Cineteca de Nuevo León y en otros diferentes lugares, porque Daniel habla precisamente del feminicidio de su hermana, y pues ahora Daniel ya tampoco está. Entonces son las diferentes violencias que vivimos después de un feminicidio, y cómo se violenta el interés superior del menor. O sea, la verdad está muy bien el documental, y pues nos damos cuenta de las diferentes violencias que vivimos en América, no solamente en feminicidios, y el documental está muy bien, Vero, y nosotros lo vamos a seguir pasando acá en México. Entrando el año, vamos a Nuevo León con el documental. Te agradezco, Lorena. Me encantaría si nos volvés a pasar si hay algún link cuando Claro que sí. puedas para poder verlo online, que lo estaremos presentando nuevamente desde Lideresas Unidas, desde La Vanguardia Online y desde Esto es Cine, de Estudio Arte Nazca, para que se pueda difundir y se pueda concientizar y visibilizar esta causa y todas las causas de feminicidios, por los derechos humanos y por la no violencia, nunca más violencia hacia las mujeres. Muy agradecida, Lorena. Si tenés que ir a atender otros trabajos, otras tareas, estoy agradecidísima por tu tiempo y te dejo un gran abrazo aquí de parte mío, de las lideresas y de los compañeros, para que se haga justicia para Fátima y para Daniel. Claro que sí, Vero. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Les agradezco su tiempo. Gracias por la invitación, Vero. Un abrazo. Nos honra tu presencia y esta concientización. Un gran abrazo, Lore. Gracias. Bueno, Sandra, ¿estás por ahí para redondear todo lo que estabas comentándonos a nivel histórico de Tupac Amaru? Sí, Berito,
Sí, estoy aquí, no sé si me ven. Sí, no te vemos, te escuchamos. Si pudieras, porque así redondeamos este homenaje a Tupac Amaru en este 4 de noviembre por la chispa mediática y por Lideresas Unidas. Sandra, sabés que esto también se replica por La Vanguardia Online y que también parte de nuestros sponsors son Micaela Bastidas de United Kingdom, que les mandamos un saludo enorme a Betty Raza, que es del Perú y que sabemos que ahora está de visita de nuevo en su país. Mónica, sí, el problema fue que se me ha ido el internet en la máquina, ha vuelto a entrar, pero ahorita se ha vuelto a ir. Entonces estoy aquí con el celular. Bueno, bárbaro, Sandra, para ir cerrando esta exposición que tan gentilmente nos brindó por un audio que nosotros editamos desde aquí, de Pilar Roca, y tu escrito, tu cuento, Las trenzas de Micaela, y toda la tarea que haces como docente con los niños, niñas y bibliotecas sobre ruedas, llevando esta reivindicación a toda nuestra patria grande. Danos un cierre al respecto para que quede bien visible y contundentemente el grito revolucionario de nuestros padres y madres como ancestrales como Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Bueno, como maestra y escritora, quiero dejar el siguiente mensaje. Enseñar y educar de espaldas a la realidad no es educar. Es un momento histórico el que vamos pasando en nuestra patria grande. Por lo tanto, es importante que nosotras, las mujeres, al lado de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros nietos, continuemos esta lucha que iniciaron Tupac Amaru y Micaela Bastidas junto a Fernando Mariano y Hipólito Tupac Amaru. Es nuestro deber seguir forjando y escribiendo nuestra historia y reivindicar nuestros pueblos. Es nuestro deber como mujeres tener que dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Quiero terminar con eso nada más, querida Verónica. Agradezco todo tu sentir, tu emoción, tu arte, tu docencia y tu cariño y tu acompañamiento, como siempre, desde Lideresas, desde la Comisión de Arte y Educación que conformamos aquí con Sandra y con Micaela Bastidas Pibiucagua, Confederación de Mujeres del Perú. Un abrazo inmenso, Sandra, para vos y todas las compañeras y compañeros, también a Carlos Villavalle, que sé que son coequippers en esa tarea de difusión de bibliotecas sobre ruedas que van por todo el país y también difunden hacia nuestra Avia Yala. Un querido abrazo y seguiremos honrando al Tahuantinsuyo y haremos en algún momento un programa especial al respecto sobre esa temática tan importante para los pueblos originarios de nuestra América. Gracias, querida Verónica. Sí, a tu disposición para hablar sobre temas de cultura, para hablar sobre bibliotecas sobre ruedas, sobre historia y otros temas que tengan que ver con que nuestra patria grande siga haciendo el camino, porque el camino se hace al andar. Gracias y por nuestra patria grande. Gracias, Sandra. Saludos al Perú. Ahora sí, nos vamos a introducir en otro tipo de conversación, en una conversación que a veces mantenemos vía WhatsApp o vía virtual o vía videollamada con mi querido gran alquimista de la palabra, como digo yo, Marcos Mori, que aparte de ser artista es abogado y él estudia y trabaja también en contra de la no violencia, se destaca también por
ser docente y trabajar este tema de las violencias. ¿Qué tal, Marcos? Contanos un poco, danos un poco, entremos en este vuelo para partir en este bloque, en este segundo gran bloque de la chispa mediática, adentrarnos en una reflexión acerca de lo que hemos escuchado y acerca de las violencias, y desde tu lugar poético, como lo encarás siempre. Bueno, querida Verónica, agradezco tus palabras, creo que son exageradas por el cariño y el afecto. Bueno, en relación a los testimonios y a las experiencias que nos transmiten las compañeras, fuertes experiencias, potentes experiencias, primero agradecer de la manera en que lo hacen, ¿no? O sea, expresándolo desde la palabra encarnada, ¿no? Eso es lo que además creo que es una de las cosas que hoy está fallando, ¿no? La palabra está como muy suelta, y ese creo que es, en algún momento escribí un ensayo sobre eso. Yo creo que la violencia es de, por y para la palabra, ¿no? O sea, cuando la palabra se suelta, como pasa hoy, y no encarna en el cuerpo, y no se vuelve también energía, pero a la vez materia, estamos en un problema. Yo creo que bien dijiste, y bien dijeron las compañeras, creo que es un tiempo para hablar de violencias. En general estamos atravesados, un tiempo atravesado por las violencias de todo tipo. Algunas violencias son más ostensibles, más explícitas, las violencias que tienen que ver con lo físico, pero luego hay innumerables violencias que tienen que ver con la violencia psicológica, económica, violencias simbólicas, ¿no? Más difíciles de detectar, y que muchas veces concluyen con situaciones trágicas y tristes también, ¿no? Creo que hay que hacer un gran trabajo, porque creo que la legislación es un buen intento, pero como abogado voy a decir que particularmente creo que no alcanza. De hecho, creo que si hacemos un análisis histórico, por lo menos desde el ejercicio profesional, yo veo que viene aumentando el número de legislación, protegiendo, digamos, y tratando de evitar la problemática, y dando mayores mecanismos y herramientas, pero en realidad lo que se ve es un aumento diario. Digamos, hay un aumento exponencial de la problemática. Entonces evidentemente la legislación, si no viene acompañada de cuestiones como, vuelvo a esto, a dotar de sentido, de valores, del regreso del regreso de alguna manera de habitar lo ético, ¿no? También creo que nos tenemos que preguntar muchas cosas desde lo colectivo, ¿no? Y trabajar mucho, trabajar en la educación, que una de las compañeras también lo mencionaba, y creo que es fundamental, porque si no, la legislación es una herramienta más, pero no, creo que está muy puesta la mirada en que esa es la gran salida, ¿no? Y creo que no. Creo que es una herramienta más con las limitaciones propias de cualquier herramienta. Y si no tenemos una mirada un poco más holística, un poco más universal, ¿no? De la problemática, me parece que vamos a seguir teniendo muchos problemas. Me cuesta ser optimista en este sentido, ¿no? Entonces creo que el llamado es ese, por lo menos desde mi mirada, ¿no? Sí, tal cual, así es como lo decís, y lo decís desde un lugar a sabiendas de las causas, seguramente, y de tu propia experiencia que acompañás. Y también, justamente ayer, vos sabés que yo trabajo como mediadora comunitaria y árbitro también del consumo, y ayer tuvimos, viste que en los ministerios permanentemente o en las defensorías dan capacitaciones para
para los distintos tipos de empleados o de roles o de funciones. Y ayer tuvimos una capacitación puntual sobre el tema de perspectivas de género y violencia ligado a la cuestión de género, pero también ligado al tema de defensa del consumidor. Te saco un poquito del tema, pero para volver a adentrarnos en el mismo. Y pasaron varios videos, y uno específicamente que anduvo circulando todo el año pasado y el anteaño, que lamentablemente son solo armados por los colectivos feministas o diversos, o de algún tipo de colectivos que está buscando, de agrupaciones que está buscando reivindicaciones como las nuestras, o de la acción directa de los abogados, como vos, de las abogadas, o de técnicos o especialistas en el tema, pero no hay una concientización en la sociedad. De hecho, lo que me está pasando también en la escuela que van mis hijas o en distintas instituciones que dan la ESI o que se ha puesto en marcha el tema de la educación sexual integral, pero se la da la crítica que hacíamos ayer y coincidíamos entre algunas de las que estábamos ahí capacitando, y la facilitadora y capacitadora, era que se da la materia como una currícula, como un programa, pero no hay una concientización. Por eso me pareció importante hacer hoy este programa para visibilizar un poco todas estas situaciones, porque, por ejemplo, voy a otro tema, al cine. Recrearon esa película Coco, con toda una animación hermosa, con toda una historia y un guión sentido, que está muy bien y que de alguna manera pone, como decís vos, en el tapete el tema del ritual. Pero se sigue viendo como algo colorido, como algo que está ahí, que no se accede. Y de golpe ayer en ese video que menciono, estaban las letras y músicas que todos en los shopping escuchamos, o en discotecas, o en bares de Cacho Castaña, o de Luis Miguel, o mismo de Calamaro, a quien yo admiro y respeto, pero son fuertísimas las letras, directamente haciendo apología del feminicidio y de la mujer como posesión. Aberrante. Así que quisiera un poco tu mirada dentro de tu estilo pacifista, y también de compañero que sos, y que trabaja este tema de las nuevas masculinidades también, que son tan necesarias para comprender y poner en práctica esto, que no es solo un dispositivo o una clase en una facultad o una clase en una capacitación, sino que tenemos que internalizarlo y ponerlo en práctica. No sé si estás ahí. Verónica, yo creo que das en un... Estoy, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Me escuchás ahí? Sí, Bien. te escucho. Digo que das en una clave para mí, te escuchaba y comparto. Hay dos cuestiones para mí sobre lo que vos decís, y voy a aportar un poco mi mirada. Primero, cuidado de no quedar atrapado en lavas. O sea, volvemos a lo mismo. La palabra suelta, el saber suelto, el saber que no se hace cuerpo, no se hace carne y no se hace experiencia, la verdad que sirve poco. Yo soy un lector patológico, pero siempre trato de crear y recrear en mí lo que estoy leyendo, y de alguna manera reinventarlo también. Creo que esa es la manera también de que el aprendizaje se vuelva, de alguna manera, aunque sea un modesto saber en mi persona, y no simplemente conocimiento, porque si no son datos, y vivimos en la época en que todos tenemos acceso a mucho conocimiento, pero la verdad que a veces lo que se ve es como que estamos poco atravesados verdaderamente entonces ese conocimiento no se vuelve sabiduría, se vuelven datos, ¿no? Entonces nos volvemos especie de, que ahí también hay otra cuestión en juego, ¿no? Y después hay otra cuestión que yo vengo viendo, que es
tengamos cuidado con algo, porque yo creo que que también lo presiento en tus palabras. Tengamos cuidado y tratemos de alguna manera de generar, aunque sea, voy a decirlo, 1 o 2 valores colectivos que nos hermanen. Porque hoy vivimos en una sociedad de atomización de minorías, son todas minorías. Entonces, yo creo que detrás de eso hay una intencionalidad, ¿no? De fragmentar el famoso principio divide et impera. Creo que está como muy bien pensado. Hoy yo me asombro de ver que hay gente en las redes que hasta diciendo yo soy del team verano y yo soy del team invierno. Me parece de un infantilismo, o sea, realmente preocupante, y cómo la gente celebra y se ríe de eso, pero no se da cuenta que hay cosas, hay tiempo para la risa y para reírnos, por supuesto, y para divertirnos, pero se lo toman en serio, hay hasta peleas, digamos, por estas cuestiones. Entonces, esto de atomizarnos y de que siempre tenemos que tomar una opción y estar 100% de un lado y no poder darle la mano incluso al que está del otro para aprender, para escuchar al otro, para entenderlo y poder incorporar y que se genere una dinámica de dialéctica que enriquezca, ¿no? Eso también me parece un problema. Entonces, veo un tiempo de gran atomización y de muchas minorías en donde días atrás, hablando con un amigo, yo le pedía que me diga, por favor, un valor colectivo que sostengamos todos como especie, y no lo encontró. Y probablemente si te lo transmito a vos, no sé si vas a poder encontrarlo. Es muy grave que no haya por lo menos un valor o dos claros que nos unan, y luego que tengamos nuestras disidencias, divergencias, pero que también lo podamos hacer desde un lugar que nos encuentre como especie, ¿no? O sea, si no creo que estamos muy complicados, es muy difícil encontrar una salida así, ¿no? Porque en realidad, en esa atomización y en esa división, bueno, la ganancia es del que tiene y de los que concentran el poder, que lamentablemente creo yo hoy ya ni siquiera es la política, claramente, ¿no? Entonces, venimos en un derrotero complejo, y creo que es importante que tomemos conciencia fuertemente, porque la época avanza a una velocidad que creo que es muy importante ser conscientes, y el llamado a ser conscientes ya. O sea, tampoco hay mucho tiempo para tomar conciencia de estas cuestiones, ¿no? Y encontrar esos lazos, y encontrar lazos desde la diferencia, porque de alguna manera, no sé qué pasa en la época, que estamos entendiendo que con el que no compartimos alguna cuestión mínima ya tenemos que estar enfrentados. Creo que no, eso nos coloca en una soledad como muy penosa, muy triste y muy alienante, ¿no? Y luego uno ve hacia dónde va la tecnología también, y hacia dónde va yo también soy muy crítico de estas cuestiones, ¿no? De lo que se viene, que ya se habla en filosofía de la humanidad cyborg y demás, y está ya el mismo celular como un apéndice, ¿no? Como una parte ya del cuerpo incorporada desde lo orgánico. Bueno, podría hablar un rato largo, que no quiero aburrirlo, por favor, pero creo que es momento de detenernos y hacer conciencia y hacerlo cuerpo también. Es necesario porque justamente, como bien partimos hoy, desde el punto que vos dijiste, también respetar o de alguna manera sacralizar lo que es la muerte, ¿no es cierto? Esta reflexión que de alguna manera la está redifundiendo Byung-Chul Han, el filósofo coreano, y también nuestros filósofos, aquí en la tarea que está haciendo Darío Z, para no decir su apellido, que es tan complejo, Schreiber. Creo que me salió. A quien admiramos y seguimos, pero volviendo a nuestros maestros, ¿no? A Ale Pizarnik y a Pou, vos estás reflexionando acerca de
las soledades, de las diferencias, de las violencias, de no tener en cuenta a ese otro que también vale, ese otro que quiere expresarse y que en determinado tiempo y espacio social se rompen los valores, se rompen los lazos libidinales, diría de alguna manera Durkheim, y yo te sumo a Freud con lo libidinal, los lazos libidinales de amor, y ese otro queda aislado hasta el punto de ser insoportable e insostenible la vida y querer quitársela, como fue Alejandra Pizarnik, nuestra gran escritora argentina, de alguna manera una escritora que ha representado como nadie y ha expresado como nadie la diversidad, la asfixia de sentirse y de autopercibirse diferente y esa necesidad de gritarlo, esa identidad nueva que ella desde chica había sentido y se había dado cuenta de su propia existencia como mujer, que se enamoraba de otra mujer y que no lo podía expresar en la sociedad de los avanzados años 50, 60, en donde ella desarrolla su adolescencia y ella muere, se quita la vida un 25 de septiembre de 1972. ¿Y por qué le evoco? Porque hoy es un día donde vamos a evocar a nuestros ancestros en esta semana de conmemoraciones hacia nuestros muertos queridos. Y vos y yo somos escritores y amamos a Ale Pizarnik y a Poe. Poe, otro gran escritor, inmenso, descubierto y redescubierto por los poetas malditos, por Baudelaire en Francia 1 o 2 siglos después, y ninguneado y muerto en una taberna a las trompadas, en una sociedad violenta de Estados Unidos de fines del siglo XIX. Así que introduzco esta parte porque era de lo que habíamos hablado, que íbamos a hablar hoy, y quisiera escuchar tus reflexiones. La verdad es que me queda muy poco que agregar, sí, darte una mirada muy personal como lector y admirador de algunos de los escritores que mencionaste en particular. Bueno, Pizarnik, yo creo que ahí hay una clave entre Poe y Pizarnik, que es el desajuste, ¿no? Está muy bien eso que decís. Pizarnik, esta cuestión de uno de mis alter egos es el habitante de la luna, uno de tantos. Y yo digo, bueno, soy heredero de la luna, porque ella decía que habitaba con frenesí la luna porque realmente no entendía, ¿no? O sea, no entendía los mecanismos existenciales de lo cotidiano. De alguna manera yo también, en algún punto, creo que los grandes genios, tienen un poquito esta cosa de estar retirados y ser un poco testigos, ¿no? También, y de ver cosas que a lo mejor nosotros no vemos por estar en esa posición, como un poco outsider, como un poco afuera, ¿sí? Necesariamente. Por supuesto estamos mencionando dos situaciones dramáticas, en donde la desconexión, la imposibilidad, como bien mencionabas en el caso de Ale Pizarnik, de realmente manifestarse amorosamente y de conectar, ¿no? con la vida, y bueno, lo de Poe, que atravesado también por adicciones y demás. Pero bueno, personas brillantes que llevaron una existencia trágica y que lograron legarnos eso, ¿no? La palabra. Pero acá yo recién pensaba, mientras hablamos de esto, y se me vino en mente rápidamente por esto de y pensar en estos escritores y a veces en literatura que uno, o que yo particularmente me voy a hacer cargo de esto, leen en
la actualidad, ¿no? Y recordaba el inicio de la novela La insoportable levedad del ser, de Kundera, cuando él comienza haciendo esa pregunta tan hermosa de ¿qué vamos a elegir, ¿no? ¿La levedad o el peso? Y yo creo que estamos muy ubicados en la geografía de la levedad, y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, todo es banal, todo es superfluo, todo es veloz, digamos, no hay un detenimiento, no hay un... la otra vez pensaba, digo, bueno, ojalá hoy encontrar lectores que me dijeran, voy a dedicar mi vida a la obra de Shakespeare, nada más, no voy a leer otra cosa, voy a estar hiper enfocado y concentrado en eso. Y hoy lo que se ve es como un pasaje de una cosa a otra, sin registro, ¿no? Entonces, bueno, me traes a Pizarnik y a Poe, y bueno, eran realmente personas que estaban, digamos, hacían de su existencia la literatura. De Pizarnik me consta todavía mucho más, ¿no? Porque tengo como más... de paso les recomiendo que hay un documental muy bueno en YouTube, que está en YouTube, sobre memoria iluminada, que se ha hecho hace unos años sobre la vida de Pizarnik, que es excelente, está muy bien hecho. Pero ella estaba atravesada y vivía un poco a la manera de los surrealistas que planteaban vivir, digamos, la existencia poéticamente, ¿no? Como una filosofía de vida, ¿no? No como algo, bueno, me tomo un rato, leo un libro y regreso a mis sentires absolutamente alejados de lo poético. No, era una existencia poética, se vivía de esa forma, y se llegaba, bueno, también a ciertos límites y ciertas cuestiones, pero que también eran poéticas, o sea, no, digo, hay mucho de, hay mucho de eso. También yo pensaba en Alfonsina, ¿no? En Alfonsina Storni, y qué interesante que es esto de la mirada y la resignificación de la muerte. En realidad se sabe, casi está confirmado, digamos, que en realidad no es que Alfonsina, bueno, ingresó al mar y las olas, bueno, eso es una romantización, ella se arrojó, bueno, de una espaldera, pero está muy bien también, ¿no? Porque ahí hay como un devenir poético en el suicidio de una poeta, de una poetisa. Entonces creo que no está mal, no está mal, está bien. Digo, también creo que hay que soltar un poco, ¿no? Y sobre todo integrar, volvemos a lo mismo, para que la existencia no esté tan parcelada entre el pensamiento que campea, que pareciera que es la única verdad, la verdad racional, científica. Bueno, creo que hay que regresar a verdades poéticas, ¿no? O sea, hay grandes verdades detrás de la poesía, y hay que recuperar la fe también, ¿no? La fe poética y la fe en general, ¿no? Creo que eso también es importante como acto revolucionario también, generador de arte, ¿no? Y yo creo que Pizarnik tenía una fe profundísima en lo que hacía, y bueno, y lo que veía a su alrededor le costaba más, pero bueno. Tal cual, y agradezco que evoques a Alfonsina Storni, que también el 25 de octubre de 1938 lamentablemente se quitó la vida, y quedó justamente como esa mitificación con esa gran canción que hizo Ariel Ramírez acerca de Alfonsina y el mar. Y te cuento que, Marcos, aquí en La Chispa Mediática y por Artistas Solidarios tuve el placer de conocer a Débora Fidelef, una artista, actriz y directora de cine que hizo varios cortos de ficción, muchos, y que escribió sobre palabras, sobre poemas de Alfonsina Storni, invocando a Alfonsina, que lo hizo con
Guadalupe Berrino, y estuvieron las dos, hemos pasado el tráiler en uno de estos programas de La Chispa Mediática, y estoy terminándole una reseña que siempre me cuesta terminar porque tengo una cosa con Alfonsina, me conmueve muchísimo, y el documental, perdón, el corto ficcional que dirige Débora Fidelev, que está en las redes, en YouTube, en Débora Fidelev, invocando a Alfonsina, también lo recomiendo muchísimo, porque a partir de una charla, de un encuentro de dos amigas actrices, esas dos actrices de alguna manera invocan en un juego actoral, pero también en un juego de evocación de espíritus, y transmutan y logran percibir en sus cuerpos, en sus almas y en sus espíritus ese instante, como le describí yo a Débora, entre lo erótico y lo tanático, ese pasaje entre el eros y el tánatos, entre la vida y la muerte, ese clic que le hace a Alfonsina y que dispara a adentrarse en el mar. Y en el corto de Débora está muy bien representado por ambas actrices, que ellas tuvieron el placer de hacer en distintos momentos de sus vidas en teatro, de reencarnar a Alfonsina en distintas puestas. Y de Pou, ¿qué nos podés agregar? Primero, Verónica, quiero tomar algo que dijiste, ya que estamos en una especie de diálogo que me gusta que se abra de esta manera. Yo pensaba, ¿no?, en esto de hoy que nos está rondando de alguna manera real, cierta y simbólica también la muerte. Yo pensaba en esta cuestión, ¿no?, del pasaje. Del pasaje en el sentido incluso de lo vital. Creo que hay que hacer una integración, esto que vos decías, Eros y Tánatos, que Freud lo trata también, y que incluso en su obra o el artículo Más allá del principio del placer, él trata mucho la cuestión de la pulsión, digamos, de muerte, digamos, que hoy lo niegan, queda un poco como escondido ese artículo, pero que es realmente muy interesante, y en donde confluyen todo el tiempo estas dos pulsiones, ¿no? Y en este pasaje yo pensaba que realmente es muy importante integrar la muerte en la vida para que se den estas dos cuestiones. ¿En qué sentido? En el sentido incluso vital de que en este momento yo estoy hablando, o estamos hablando, conversando, y luego me voy a ir a cebar unos mates y ya no voy a hacer este que estuvo hablando, ya voy a hacer otro. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo ese proceso un poco, yo atravesado por mi astralidad plutoniana, escorpiana, y en el tarot del arcano de la muerte, pero hay una cuestión de pasaje todo el tiempo, de vida a muerte, porque en realidad identidades nuestras también deben perecer para que renazca otra, y eso es todo el tiempo, ¿no? Si uno lo piensa, y debiera ser así, para que uno pueda, de alguna manera, si uno se quedara quieto, se quedaría estático en una situación sin poder generar, elevarse, florecer, aprender, incorporar sabiduría y saber. Así que bueno, me pareció bellísimo eso que trajiste, y lo trajiste a Freud, que es uno de mis padres, a quien amo con todo mi corazón. Además, sabés que ganó el premio Goethe de literatura Freud, porque tenía una tinta y una pluma excelsa. Me van a odiar los lacanianos, pero no tengo problema. Con Lacan me divierto de otra manera, a un nivel más de juego, pero es tan enrevesado, creo que bueno. Pero, y bueno, en relación a Pou, bueno, Pou es uno de mis grandes amores, diría, primeros amores adolescentes, y que uno vuelve, lee, relee,
Y de todas maneras, pensando en esta temática, antes del programa, convocado a hablar un poquito de Poe, yo pensaba que en realidad Poe, al trabajar, digamos, con el barro de alguna manera de lo siniestro, de una manera como muy explícita, con lo simbólico también, pero de alguna manera se vuelve muy patente y muy visible. Yo pensaba, por ejemplo, que en mis lecturas a mí me resulta, que es otro escritor que amo, me resulta mucho más mortuorio en el sentido de lo trágico de la existencia Kafka, por ejemplo. Me parece que te coloca en un lugar extraño de lo siniestro del sin sentido y sin saber, y esa cuestión justamente de lo que hablábamos, de no poder como integrar y quedar ahí detenido en una especie de maraña de laberinto, en cambio Poe, bueno, Poe me conecta más tal vez con lo onírico, me permite como, bueno, hacer más viajes y conexiones desde ese lugar. Yo pensaba también, vos que sos una gran cinéfila, amante del cine, pero pensaba también, ¿no?, en esta cuestión de la vecindad entre la muerte y lo onírico y los sueños, y pensaba en mi gran amado David Lynch, que es una persona que trabaja el barro de los sueños como nadie, ¿no? O sea, es increíble. No, continúa, por favor, continúa con lo que estabas diciendo. No, yo simplemente eso, ¿no? Como ir ligando, ¿no? Y convocando a estos espíritus nobles que tienen que ver con el arte y que nos permiten justamente darle sentido y bueno, y nos traen tanta sabiduría, tanto saber, ¿no? Lynch a mí me parece fantástico porque conecta con eso, conecta con esa fibra imperceptible de lo onírico y realmente te traslada a esa geografía, ¿no? Realmente lo hace con maestría. Hay dos cortos que en realidad uno es un mediometraje que es Rabbits, que está, creo, en YouTube, creo que está, y lo recomiendo mucho. Y hay uno que se llama The Alphabet también, independientemente de sus películas, que son maravillosas, pero a lo mejor estos cortos la gente no los conoce tanto y se los recomiendo muchísimo, de cómo logra, sobre todo en Rabbits, incomodar con el sinsentido, el silencio, y genera una cuestión tan fuerte y tan poderosa, ¿no? Sí, porque trae o evoca, yo lo tengo, lo he visto y lo incluye de alguna manera, lo recicla y lo mete en Inland Empire, una de sus últimas películas con Laura Dern, la genial Laura Dern, pero ese momento de los Rabbits es como que el tipo te trabaja lo onírico, lo pulsional y también el tema de las violencias, y desde un lugar también de la violencia, es fuerte, es un gran artista, para mí es inmenso Lynch. Y es un medium. Él trabaja mucho desde la meditación, de hecho ha escrito y da conferencias sobre eso también, ¿no? Pero yo siento que canaliza verdaderamente cuestiones que luego puede plasmar y transformar en lenguaje, en este caso en relación al cine, por lo que estamos hablando. Realiza otras actividades también relacionadas con el arte, pero bueno, particularmente en relación al cine, creo que es. Y con él me ha pasado algo voy a permitirme una pequeña, pero para que se entienda, ¿no?, el poder que tiene desde lo visual, lo poético y en el trabajo onírico, que recuerdo que en algún momento estaba viendo una de sus películas y estaba muy cansado y me fui
me dormí y seguía soñando con la película, y me desperté y seguía viendo la película, y en un momento no sabía si estaba despierto, estaba metido dentro de la película de Lynch, era una cosa increíble, ¿no? O Muy sea, carretera perdida. totalmente, totalmente. ¿No? O sea, es realmente Sí. una persona que, bueno, ha logrado hacer un trabajo maravilloso, y bueno, espero lo siga haciendo. Justamente este programa también lo pensé para cerrarlo evocando a los cineastas, pero previamente quiero decir dos cositas que mencionamos aquí vos y yo, de Freud, el juego y la danza pulsional entre Eros y Tánatos, un poco también el tema esotérico que trabaja Poe, y el concepto de transmigración de las almas, que vuelve y retorna con esta evocación ancestral del Día de los Muertos, con esta creencia en la fe de las distintas localidades y regiones de nuestra América, que nuestros ancestros van hacia otros mundos posibles, pero que no se desconectan del nuestro, no están físicamente, pero sí están espiritualmente, nos escuchan, nos perciben, nos guían y nos protegen. Esta guerra o esta danza pulsional que tan magistralmente la evoca Poe en el cuento de Ligeia, con esas dos mujeres vampíricas, Ligeia, la mujer que está muerta pero que lo sigue hipnotizando desde la muerte, y Rowena, la nueva mujer que está viva, Eros y Tánatos nuevamente, y esto de lo desguarnecido de Kafka, esta cosa de tocar fondo que mencionás de Kafka, esta cosa asfixiante, que magistralmente, no sé por qué se me ocurrió que Lynch une a ambos y sale un Lynch. Vos sabés que es bueno, es buen aporte eso, no lo había pensado. Tal vez estamos captando ahí como conexiones entre Poe y Kafka para atravesar, digamos, espiritualmente al genio de Lynch. Sí, podría ser, porque él genera esa cosa del sueño como agobiante, ¿no? Esa cosa kafkiana. Sí, Y después tiene la cuestión también de Poe de trabajar mucho con los símbolos. Poe trabajaba mucho también con las cuestiones de los símbolos, el doble también, ese cuento bellísimo de Wilson, ¿no? O sea, la cuestión del doble, o sea, hay cuestiones pesadas trabajadas, ¿no? O sea, la cuestión del espejo. Tiene toda la obra de Poe es maravillosa, es uno de los grandes y de los pioneros. Yo te agregaría en el género, a mí me gusta mucho Maupassant. Maupassant también me perturba muchísimo, muchísimo. Me parece que en el género fue un tremendo escritor. Y Lovecraft, ¿no? Con esa cosa tan alienada y otro tipo de mirada, ¿no? Sobre esta cosa del terror cósmico también, aportando como una mirada más, también muy simbolista, atravesado por relaciones con logias y demás. O sea, hay muchos símbolos, muy interesante el análisis de toda esta literatura. Así que, creo que ese es el llamado, ¿no? También, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De reconectar también con lo simbólico y no permitir, insisto, nos han vaciado de alguna manera la vida, tenemos que recuperar la vida, pero no tenemos que permitir que la muerte también se vuelva algo banal. Si no, que es un poco también lo que pasa hoy, ¿no? Me parece que vida y muerte están banalizados, se vuelven una especie de número, de cifra, ¿no? Que está como en el éter, y rápidamente nos olvidamos.
también. Entonces ahí creo que lo que traías, Verónica, de Han, creo que lo toma muy bien en uno de sus libros, en particular en una de sus obras, en relación a los rituales, y bueno, para evitar también la existencia. Yo pensaba en algo que todavía no escribí, pero pensaba, algo así, voy a improvisar, pero en algún momento estará materializado, pero desde el lugar de Heidegger, este filósofo que decía la mano piensa, ¿no? La mano piensa, entonces hay que escribir con la mano porque la mano va lento y piensa, o sea, ¿no? En esa época, y que hablaba de él que trató la cuestión del ser, ¿no? Y del ser inauténtico, cuando la persona en ese momento él ya hablaba, se identificaba con la cosa, con lo ente, digamos, ¿no? Entonces, identificado con la cosa no puede ser un ser auténtico. Creo que, bueno, qué vigencia, ¿no? Han pasado muchos años y esto se ha vuelto como casi profético, ¿no? Entonces, creo que por eso insisto que tu programa, Verónica, las compañeras que realmente, vuelvo a esto, pero creo que es importante en todo sentido. La palabra está encarnada, hay emoción, hay gestualidad, hay apertura y hay valentía, ¿no? Porque también está eso. Creo que la virtualidad ha soltado mucho la palabra, porque, bueno, la gente dice cosas, porque no hay un elemento casi fútil, digamos, o sea, sin no volvemos a un ambiente. Entonces, bueno, ver realmente la palabra anclada en la existencia, ¿no? Bueno, se agradece mucho. Dolorosísimos relatos, pero hay que elevarlos, ¿no? Hay que elevarlos por una forma realmente, de que intentemos recuperarnos, ¿no? Desde algún lugar. Y era desde el lugar que lo hacía volviendo, Pizarnik, Poe, o sea, vivían la palabra, no era la palabra, bueno, escribo algo y lo dejé en un papelito y sigo teniendo una vida absolutamente desconectada de lo que estoy haciendo. Eran su obra, estaban muy identificados con la obra. Creo que los grandes, Kafka igual, ¿no? Trajimos a Kafka. Bueno. Por supuesto que no fueron existencias fáciles, supongo, para ellos de transitar. Junto hay algo de mártires, ¿no? En algún punto. Es un tema lindo, pero bueno, yo creo que hicieron el gran intento de vivir atravesados, ¿no? por la creación. Marcos, para cerrar todo este programa que hemos pasado por distintas emociones, tocado distintas fibras, pero con un nudo conceptual que es evocar a nuestros ancestros justo un 4 de noviembre, que fue el grito libertario en el sentido revolucionario del término, no como los payasos de por ahí como Milei y compañía, sino de liberación real de todo un continente, que dieron su vida, su cuerpo, su alma, y que hoy siguen resonando y se siguen multiplicando, porque dicen que la frase volveré y seré millones no es ni del Marqués de Sade ni de Vita, es de Tupac Amaru. Y hay quienes dicen que es de Micaela Bastidas. Así que es un eterno retorno, parafraseando o tomando una idea, si se quiere, más universal de las distintas creencias. Y hoy le honramos, y también no quiero dejar pasar, porque seguramente te has dado cuenta que a lo largo de nuestras preguntas, conversaciones y evocaciones estuvieron aquí las efemérides de personalidades importantes como las que hemos mencionado, y no puedo dejar de mencionar al gran cineasta, al gran diverso, y a quien luchó por un cine político real,
por un cine descarnado, por su propia homosexualidad y que fue muerto y fue asesinado por eso el 2 de noviembre, Pier Paolo Pasolini. Un gran cineasta, un gran guionista, un gran realizador con todas las letras, entonces también vaya para él nuestro homenaje. Y de paso aprovecho a mencionar que vamos a lanzar el programa Esto es Cine con Star Cluster, con Pablo Álvarez. Seguramente te vamos a invitar a ese programa ya más específico de cine, de arte, de música. Hoy desde la chispa mediática honramos a esas grandes personalidades del arte, de la literatura, de la filosofía y también de la vida misma, porque volviendo a Fátima, era una nena de 12 años que torturaron, maltrataron y le quitaron injustamente la vida como si fuera un divertimento. Justamente ayer evocábamos también a Micaela García, le mando un saludo a María de los Ángeles que está viendo este programa y con quien compartí esa gran capacitación. Y a todas y todos los que estuvieron presentes hasta el último minuto, como David Español, Laura Baston, Ricardo Romero, Pablo Álvarez, Miriam Sosa, Alejandra Irala, y a todas las lideresas y compañeros que nos siguen jueves tras jueves, a Germinarte, que son maestros, docentes que dan talleres hermosos de música, de multiinstrumentos, para niñas, niños y niñas en las escuelas de aquí de Cava. Así que Marcos, un gran placer y un gran abrazo para vos. Cerramos esta chispa mediática por hoy. Gracias, gracias Verónica, gracias al programa, gracias a las compañeras. La verdad que yo honrado, como te digo siempre, me parece que es un programa lleno de maravillas, de sabiduría y muy necesario. Así que desde acá les envío un fuerte abrazo y gracias, ¿sí? Gracias, nos volvemos a ver el próximo jueves y estamos en contacto en las redes y en la virtualidad. Hasta luego. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien?